Hola, ¿cómo estás? Nuevamente aquí estamos en este dominguito con una conferencia que es una continuidad de la semana pasada y el tema es Basta de escasez, sana tu alma y libera tu economía, parte 2. ¿Ok? Bien, así como un resumen y como para ir encarrilándonos en el tema que vimos hace una semana, y que está muy interesante. Vamos a a dar una pequeña introducción, un impulso para poder recordar, ¿no? Eh, la escasez no siempre es económica, muchas veces es emocional y espiritual también. Hay quienes oran, diezman y trabajan duro, pero siguen sin ver resultados. Eso fue lo que vimos hace una semana, ¿no? ¿Por qué? Porque se limitan solamente a ver lo externo y no ven lo interno. O sea, el estado del alma. ¿Ok? Entonces vimos que en tercera de Juan 1:2 dice que, amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Ese verso es muy, muy relevante y muy revelador, porque Dios establece un principio que la prosperidad visible sigue a la sanidad del alma. Si tu corazón está herido por rechazos, por culpas, por miedos, por angustias, por inseguridades, por rencores, tú mismo o tú misma te vas a autosabotear, incluso cuando Dios abre puertas. ¿Sí? Hay un alto riesgo de que no recibas bendición porque te estás autosaboteando. Entonces, esta conferencia es una invitación a sanar desde adentro, o sea, tu alma, a dejar de vivir como huérfano espiritual y a empezar a caminar como hijo legítimo del reino. Hace una semana vimos como parte uno, muy rápidamente para recordar, que la identidad te sana y te da una economía libre. ¿Ok? Y vimos en Gálatas 4:7 que dice que así que ya no eres esclavo, sino hijo. Y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Y también vimos a Romanos 8:17 que dice, y los hijos, y si hijos, también herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. ¿Ok? Entonces aquí decíamos que muchos cristianos viven sin reconocer que son hijos y por tanto también herederos. Actúan como mendigos espirituales cuando en realidad tienen acceso o tenemos acceso pleno al reino de Dios, incluyendo en el plano material, como un príncipe criado fuera del palacio que ignora su herencia, como el hijo pródigo. Pero cuando tú abrazas o abrazamos nuestra identidad como hijos de Dios, entonces nuestra economía empieza a fluir, empieza a liberarse, empieza a desatarse y es algo extraordinario. Bien, como parte 2 vimos hace una semana también, que fue presencial en las instalaciones. Parte 2 era sana la raíz del autosabotaje. ¿Ok? Entonces veíamos que el versículo Proverbios 23:7 dice, por cuál es tu pensamiento en su corazón, tal es él. O sea, que lo que es relevante de nuestra vida y nuestra personalidad es lo que hay en nuestro corazón, la intención del corazón. ¿Por qué? Porque a veces los pensamientos mentales pues solamente es un reflejo de lo que hay en el corazón y es por eso que tenemos que cuidar nuestro corazón por sobre todas las cosas. Hay un verso que dice, y por ahí lo ponen, aquí en la pantalla, que dice, por sobre todas las cosas, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. ¿Ok? Y bueno, aquí, bueno, volvemos a repetir el versículo tercera de Juan 1:2 que dice, amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Entonces, es netamente el autosabotaje que nace de pensamientos ocultos en el corazón, sentimientos que se han arraigado con raíces de amargura,
con inseguridades, con miedos, con angustias, con envidias también. Es algo muy, muy fuerte. Entonces, y también con creencias en el corazón arraigadas, por ejemplo, si crees que no mereces prosperar, si crees que tus decisiones, fíjate bien, tus decisiones no son importantes, entonces pues se va a reflejar en tu economía. Como una vasija rota, el alma herida no retiene la bendición, ¿verdad? Hoy Dios, entonces, te vuelvo a repetir como para ya iniciar así como el impulso, ¿no? Hoy Dios quiere sanar. Quieres sanarte esas grietas, esas heridas, para que tu alma y tus recursos florezcan y realmente disfrutes lo que Dios tiene para ti como herencia. Ok, también vimos la parte 3 que se llama renuncia a la mentalidad de escasez. Entonces ahí vimos el versículo Filipenses 4:19 que dice, mi Dios pues suplirá todo lo que os falte conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Y también citábamos el versículo Salmo 23:1 que dice, Jehová es mi pastor, nada me faltará, por lugares de delicados pastos me pastoreará, y ahí sigue, ¿no? Todo el Salmo 23 que es hermoso. A mí me encanta. Pero ahí, tanto en Filipenses 4:19 como en Salmo 23:1, está muy claro que la mentalidad de escasez no depende del saldo en tu cuenta bancaria, ni en lo que tú posees de dinero en efectivo, en propiedades, sino de la condición que tú tienes en tu alma. Es una voz interna que siempre dice, no alcanza, ya no tengo más, me va a faltar, mejor no le entro porque no voy a tener. Pero acuérdate que Dios promete una provisión conforme a su gloria, conforme a su riqueza en Él. No conforme a tus méritos, no conforme a tu carisma o tu título profesional o nada por el estilo. Entonces, hoy es un día, fíjate bien, hoy es un día de confiar, de sembrar, de avanzar y romper toda esa programación obsoleta de carencia y de escasez y de miedos e inseguridades que te están anclando a una situación totalmente adversa y contraria a lo que Dios tiene para ti. ¿Ok? ¿Listo? Vamos a seguir entonces con la parte 2. Esto anterior era como que una semblanza para recordar y encarrilarnos. ¿Ok? Entonces, seguimos. Parte 4. El tema es aprende a soltar para multiplicar. Es un tema muy, muy bueno, muy revelador. Entonces, y vamos a citar el versículo Lucas 6:38 que dice, dad y se os dará. Medida buena, apretada, remecida y rebosando. Darán en vuestro regazo, estará en tu regazo. Porque con la misma medida con que medís, os volverán a medir. Y aquí, bueno, es un verso muy revelador que no es más que una versión diferente, pero es lo mismo, que es la ley de la siembra y la cosecha. Si tú das de corazón, medida buena, apretada, o sea, sin, sin paja, o sea, algo bien, ¿verdad? Remecido, o sea, ofrecido a Dios y rebosando, o sea, suficiente, entonces, así te van a dar también a ti. ¿Quién te va a dar? Pues Dios. Dios no se queda con nada. ¿Ok? Y el Proverbios 11:24, también vamos a usarlo ahorita para la explicación ya más profunda. Dice, hay quienes reparten y les es añadido más, y hay quienes retienen más de lo que es justo y vienen a pobreza. O sea,
aguas, ¿eh? Porque por eso es que dice un verso también y lo pone, más vale dar que recibir. Cuando tú sabes dar de corazón, ajá, sin miedo, ajá, sin condicionamientos a Dios, sin estar ahí triste porque das, entonces se despierta una mecánica, una dinámica tremenda, poderosa, sobrenatural en tu vida. ¿Ok? Te lo digo por experiencia. Ya hace 8 días les comenté algunas cosas que he vivido, pero bueno, hay mucho más. Entonces, fíjense bien, en la lógica humana nos enseña a que el dar, cuando damos, perdemos, porque pues, si damos, tenemos menos. Pero la lógica del reino de Dios dice lo contrario. Cuando das de corazón, cuando sueltas, se te multiplica. Porque en el reino de Dios el principio de la multiplicación se activa con la generosidad. Y esa es una ley, es un principio irrefutable. Nadie puede cambiar eso, nadie, porque está hecho junto con principios de la creación. Entonces, cuando yo siempre les digo, cuando alguien me refuta algo que no está bien delante de Dios o delante de la palabra de Dios o por las leyes de la creación, yo les digo, bueno, entonces reclámale a Dios, porque yo no hice la creación y la creación está hecha o creada conforme a leyes naturales, espirituales, naturales y en general. Entonces, y por eso es que funciona perfecto, porque quien lo creó, quien lo diseñó, pues fue Dios. ¿Ok? Entonces, esa generosidad activa el reino de los cielos en la economía y te viene multiplicado. Entonces, por lo consecuente, dar no es una pérdida, es una siembra. Y quien siembra, cosecha. ¿Ok? Bien. Entonces, también Lucas 6:38, como ya lo vimos, nos muestra la promesa divina. Si das, vas a recibir en una medida buena, voy a repetirlo, apretada, remecida y rebosante. ¿Qué significa eso? Bueno, hay un detalle ahí clave, ¿eh? Y ponte la aguja para poder entenderlo y captarlo, para que haya rema en tu corazón. ¿Será que con la misma medida que usas para dar, ¿sí? Es decir, la abundancia, es decir, o es lo que la abundancia que recibes, porque es lo mismo, o sea, siembra y cosecha. Y está relacionada con la disposición con la que das. Ya lo comentamos, no con tristeza, ni por necesidad, ni por estrategia natural, como si fuera un banco. El banco de Dios no funciona con los mismos principios de los bancos aquí en la tierra. ¿Ok? Entonces, también veíamos a Proverbios 11:24 que dice, quien reparte recibe más, pero quien retiene más de lo que debería, o que es justo, termina en pobreza. Eso también es un principio, ¿eh? Y pasa porque pasa. Porque el que retiene por miedo no está confiando en Dios como proveedor, sino en sus propias fuerzas. Es por eso que hay algo que sí quiero comentar, ¿eh? Si Dios te pone en tu corazón que des, si has creído lo que la Biblia dice, no sé qué has creído, ¿eh? Muchos se pelean ahí los términos y los conceptos y la teología, ¿no? El diezmo, la ofrenda, la semilla, las primicias, todo eso. Pero todo está circunscrito a la ley de la siembra y la cosecha, porque es una ley, la causa y el efecto, así de fácil. Entonces, cuando tú das de corazón es una causa que produce un efecto multiplicado. Entonces, si tú das de corazón, se te multiplica. Así de fácil. Es una ley, ¿eh? Entonces, por eso no hay que retener por miedo, por todo eso, por egoísmo, ¿no? Hay que confiar en Dios como proveedor y no en nuestras propias fuerzas. ¿Okay? Imagínate que tienes una semilla en la mano, hablando de la ley de la siembra y la cosecha. Tienes una semilla en la mano, si la guardas, sigue siendo una sola semilla. ¿Sí o no? ¿Okay? Bien. Pero si la sueltas en tierra fértil,
activa su potencial, rompe su forma, ¿verdad? Muere la semilla y se convierte en una planta que después da fruto hasta multiplicado. En la medida que son las semillas que siembras, es en la medida que son las plantas y los frutos que tú vas a cosechar. Así es la economía de Dios. Lo que retienes por miedo se estanca. Lo que sueltas por fe, por gracia, se multiplica y florece. ¿Okay? Muchos no sueltan cosas, y aquí ya vamos a ir así hablando un poquito fuera de la economía, pero bueno, ahorita el tema es la carencia, ¿no? La escasez. Pero estos principios funcionan en todo, en todo. Pero vamos a empezar poco a poco, ¿ok? Muchos no sueltan porque tienen heridas de abandono, traumas de pérdida o de una falsa creencia religiosa. De que piensan, si doy, me quedo sin nada, pero realmente cuando das con fe, como ya lo dije, con alegría, con obediencia, Dios te multiplica. Y reconozco que hay muchísimos líderes religiosos en todo el mundo que se han vuelto ricos y millonarios porque usan esta ley y como es una ley, funciona. Analicen bien, fíjense bien. Los judíos tienen una promesa de parte del padre Abraham de que Dios los iba a prosperar en todo, en todo. O sea, tienen la bendición por linaje, ¿no? Ahora, y ellos se apropian de estas leyes porque están en el Torá y en su religión, en las vertientes que tú quieras. Hay muchos, como el Sora, como el Talmud, como otros más, ¿no? Pero en todas coincide que sí creen muy firmemente en la siembra y la cosecha. ¿Ok? Entonces, ellos, los judíos, lo hacen por una convicción plena, ¿verdad? De sus ancestros, pasaron de linaje en linaje, de generación en generación esas convicciones y lo hacen de corazón, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Vean en todo el mundo qué pasa con los judíos. Si vas a Nueva York, la parte más rica de Nueva York, en la parte comercial, industrial y todo eso, hay muchos judíos, muchísimos judíos. Si vas a una ciudad metropolitana como la Ciudad de México, que son ya casi 25 millones de habitantes, vas al centro o a los lugares comerciales o industriales, todo eso, muchísimos son judíos. Yo conozco a muchos judíos, como soy consultor de empresas, pues conozco a judíos y todo eso. O de la corriente, eso es de Isaac, ¿no? O los judíos, o los israelitas. Pero del linaje de Ismael son todos los árabes, los libaneses, los árabes, todo eso. ¿Sí? Y también tienen la misma promesa de Abraham por linaje y también creen eso y también, pues es famoso que los árabes, los libaneses, todo eso, pues tienen muchísimo dinero y siempre prosperan. ¿Por qué? Porque pues tienen esas generaciones concebidas, conceptualizadas y aplicadas en el día con día en su cultura. Y bueno, se activan las leyes y ya está el resultado. Ahora, esto mismo lo aplican o lo aplicamos los cristianos que hemos creído en Cristo como Salvador y por gracia somos salvos. Pero también nosotros vamos aprendiendo, vamos entendiendo por fe y vamos anclando en nuestro corazón convicciones profundas como esta que es un principio de la creación, la ley y la cosecha, la siembra y la cosecha, o la causa y el efecto. ¿Okay? Entonces, ahora, todo tiene una relación. Mucha gente no cree o no se arriesga a dar o a sembrar de esta manera, o en los negocios, o en una persona, todo eso. ¿Por qué? Porque tiene miedos, porque tiene inseguridades, porque tiene traumas de abandono, porque tiene traumas de una figura paterna totalmente rota, destrozada o bien desviada. Entonces, obviamente, eso se refleja en sus decisiones
y son decisiones que no van alineadas a lo que Dios quiere, ni a la creación, ni a nada. ¿Ok? Entonces, es por eso que dar no es solo el dinero. Tú puedes soltar, y aquí ya empiezo a hablar un poquito del soltar. Puedes soltar tu tiempo, soltar tu perdón, que lo tienes agarrado ahí, soltar tus recursos, soltar tus ideas. Entonces, cada vez que tú sueltas algo, si tú tienes aquí tus ideas, tus recursos, tu tiempo, tu falta de perdón, aquí lo tienes, es como arena, que tú la tienes ahí y si tú la aprietas y no la dejas, no sueltas, entonces, por más que aprietes la arena te va a dañar, se va a sentir mal, ¿no? Pero la arena se te va a escapar. Entonces, pues, por más que aprietes lo que tienes, se te va a ir el tiempo, se te va a ir tus ideas, se te van a ir tus recursos económicos, se te van a ir el perdón. No, no puedes perdonar, no quieres perdonar, entonces retienes la bendición y no la sueltas. ¿Ok? Entonces, perdón, retienes la maldición y no la sueltas. Y no sueltas para que recibas la bendición. Entonces, cuando tú sueltas algo, quedas libre para recibir de parte de Dios, en obediencia a Dios, lo que está activado como una promesa celestial o una promesa primigenia de la creación. ¿Okay? Acuérdense que la creación es así como el corazón. Y ahorita me está llegando como una intuición, una revelación. Hay una diástolis y una sístolis. Cuando el corazón se contrae, es como crear un vacío. ¿Sí? Un hoyo negro en el universo de la creación. Y cuando no se contrae, sino se expande, crea. Ese son el principio de la creación, ¿no? Los hoyos negros, el Big Bang y todo eso. Pero también lo mismo pasa en el corazón. Hay una contracción y una expansión. Se contrae para poder generar lo que hay que generar y luego se expande para poder proyectar, por poder hacer llegar la sangre con todo lo que tiene la sangre, que son cosas impresionantes. Yo soy experto en sangre, o sea, en hematología, como analista clínico y luego como bioquímico, y es impresionante todo lo que hay en la sangre. Ahí está la vida, ahí está el pecado, ahí está la parte buena y mala que hay en el corazón del hombre, pero que luego se proyecta a todo el organismo, ¿no? En todo el cuerpo, que hablamos de cuerpo, pero también es lo que modela el alma, o sea, las emociones, los miedos, las angustias, las inseguridades, las desviaciones emocionales y más cosas. Es por eso que la sangre es algo impresionante que algún día voy a hablar, pero que afecta tanto lo emocional, mental, volutivo, o sea, tu voluntad. Y entonces no está en equilibrio las cosas cuando tu sangre no está siendo sanada, no está siendo santificada por Cristo Jesús en tu corazón. ¿Okay? Quizá ahorita estoy tocando ya un tema difícil, pero bueno, es un tema muy especial. Cuando tú aceptas, lo voy a acabar de explicar porque si no se queda corto. Cuando tú aceptas a Cristo en el corazón, realmente de corazón, no en la mente como una religión, en tu corazón. Pues dice la Biblia, cerca de ti, está en Romanos 18, cerca de ti está la palabra de fe que predicamos. Que si tú crees en el corazón que Jesús es Dios y que vino a la tierra a pagar por ti y por mí todo lo que nos tocaba pagar, redimir. Dice, y si tú lo confiesas con tu boca, serás salvo, porque con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación. Entonces, cuando la persona cree en Jesús, Jesucristo, el Salvador,
el verbo de vida, el que creó todas las cosas, se implanta en tu corazón y empieza a generarse y a regenerar, a generarse el ADN de Jesucristo, de la santidad en tu corazón y a regenerarse tu vida. Porque Él empieza, como también Jesús es la luz, en tu corazón empieza una luz espiritual a brillar más y más y más la luz de la santidad y empieza a santificar todo tu ser, espíritu, alma y cuerpo. Acuérdense de Primera de Tesalonicenses 5:23. Y el mismo Dios de paz que está en tu corazón, que es Jesucristo, te santifique por completo. Espíritu, alma y cuerpo sean guardados irreprensibles hasta que venga el Señor Jesús por su iglesia, o sea, por nosotros. Él es fiel y Él lo hará. Entonces, ese verso es poderoso, por eso es un verso ancla en nuestro ministerio, porque ahí está revelado el misterio de la salvación y la regeneración del ser humano, que no lo va a hacer nadie más que Jesús, el Dios de paz. Es por eso que cuando tú con tus propias fuerzas quieres regenerarte, quieres salvarte menos o quieres santificarte tú solo, no puedes. El único que lo va a hacer es el Dios de paz, a través del Espíritu Santo. ¿Ok? Entonces, es por eso que hay muchos cristianos que tardan años y años en ciclos tóxicos en su vida, en sus almáticos, y no mejoran y no hay frutos del Espíritu, porque han querido hacerlo con sus propias fuerzas o con las leyes religiosas o las culturas religiosas o las costumbres, ¿verdad? Religiosas que no ayudan en nada. Es como los fariseos y los saduceos, o todos los ceros, ¿verdad? Que se sabían el Torá, el Talmud, al revés y al derecho, y todos los protocolos y todo, y hacían todos sus rituales, todo eso. Pero ¿cómo eran? O sea, nunca hubo frutos y no hubo transformación ni hubo santificación. ¿Ok? Tanto que fueron los que agarraron a Jesucristo y lo llevaron hasta lo oprobio, que ya estaba planeado por Dios, de ser crucificado como un hombre por eso es que lo sacaban fuera de la ciudad en una cruz, porque era un hombre que estaba muriendo bajo maldición por ser muy malo. Y así fue tomado nuestro Señor Jesucristo como el más malo de todos los malos. Tanto que dice la Biblia, y por ahí busquen el verso, por favor, que dice que Él, vamos a parafrasear, que Él tomó todos los pecados de los seres humanos, estoy parafraseando y explicando, para que luego busquemos un verso que se acople, o dos versos. Pero Él tomó todos los pecados de los seres humanos y los metió en sí mismo. Fíjense bien, ¿cuántos millones y millones de seres humanos han pasado desde Cristo hasta la fecha y lo que viene? Bueno, todos los pecados de todos los seres humanos, Él los tomó. Él los tomó. Y Él pagó por esos pecados. Es por eso que Él redimió a la humanidad y es que el postrer Adán, que es un espíritu vivificante que da vida y nos volvió a dar vida a nuestro espíritu para que otra vez volviéramos a existir espiritualmente y ahora viene la integración, o sea, buscar la integralidad, espíritu, alma y cuerpo para ir regenerándonos ya en camino de regreso, como el hijo pródigo, para volver a prepararnos y volver al Padre y luego gobernar juntamente con Jesucristo. Son cosas que estoy soltando, pero realmente son fuertes, son reveladas y todo está en la Biblia. ¿Okay? Entonces, que si tienen ustedes preguntas, háganlas con toda confianza en el chat de YouTube o de Facebook, y si están en los grupos de Magag, adelante. ¿Okay? Entonces, por consiguiente, ya si el corazón tiene todavía un montón ahí de cosas que no están bien, porque muchos no sueltan nada porque tienen heridas de abandono, traumas de pérdidas o de falsas creencias,
no sueltan su tiempo, no sueltan su perdón, no sueltan sus recursos, los acaparan, no sueltan sus ideas, no sueltan su creatividad, entonces, pues no están activando las promesas de Dios, de la creación. ¿Okay? Entonces, hoy te invito a que tú creas con todo tu corazón y le digas a papá Dios, si es que crees en él, espero que sí, porque estás aquí, ¿no? Le diga, Señor, decido soltar. No me aferro al control, al miedo, ni a la ira, ni a la angustia, ni a la inseguridad, ni a la escasez. Suelto en fe y siembro en obediencia y confío que tú vas a multiplicar todo lo que haya que multiplicar, mi tiempo, mi salud, mi dedicación, mi enfoque, mi perdón, multiplícalo, por favor, y dame de tu unción, dame de tu amor, dame de tu poder para vencer cualquier adversidad que quiera oponerse a la bendición tuya. Entonces, cuando tú haces eso, realmente estás multiplicando más allá de lo que tú puedas imaginar. ¿Ok? Bien. Parte 5 dice, administra tu sanidad, sanidad integral. ¿Okay? Dice Mateo 25, 21, dice, y su Señor le dijo, bien, buen siervo fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Entonces, ese es un tema impresionante, es toda una prédica sobre esto, ¿no? Sobre los talentos, ¿no? Y todo eso. Pero bueno, vamos también a Lucas 16:10 como verso base de este tema de administra tu sanidad integral, para que tener multiplicación en todo. Lucas 16:10 dice, el que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel. Y el que en lo muy poco es injusto, también en lo más es injusto. Son cosas que ya en la vida práctica se ven todos los días. Yo lo veo todos los días en las empresas, en las industrias, en las universidades, en el día con día, aún en la asociación que tenemos, con toda la gente que tenemos relación, de alguna forma se ve todo esto. Entonces, son leyes, ¿ok? Entonces, se llama mayordomía de Dios o la buena administración para que se vea mejor, ¿no? La buena administración no empieza con tener mucho, fíjate bien, no con tener mucho, sino con ser fiel con lo poco que tienes. Dios no busca cantidad, porque Él es dueño de todo. Busca calidad en tu corazón, lealtad, fidelidad en tu corazón para con Él. Entonces, puedes tener poco y ser un excelente administrador. Y hay muchos ejemplos. Mi mamá es una de ellas, ¿eh? Es un ejemplo tremendo. Y desde que entendió eso, desde que era muy, muy joven, cuando conoció a Cristo, ella nunca ha dejado de dar ofrendas, diezma también porque cree en eso, pero también da a muchísima gente. Es una pensionada que, que goza con dar. Y muchos o muchas personas ya la conocen y cuando tienen necesidad, pues van y ya pues ella les da de corazón. No quiero yo emitir ningún juicio, simplemente ella da de corazón y pues la bendición les llega a ella, porque Dios no ve el corazón del que recibe, sino del que da. Y si cualquier persona da de corazón a quien sea, Dios le toma en cuenta la intención del corazón. ¿Ok? Entonces, puedes tener mucho y perderlo todo por una mala actitud del alma. Fíjate bien, ¿eh? Puedes pasar toda tu vida acumulando y acumulando y tener mucho, pero por una mala administración o una mala actitud de tu alma, puedes perder todo. Entonces, en Mateo 25, 21, nos recuerda que el premio viene a los fieles en lo poco. No necesitas más para comenzar a prosperar. Así es que no digas, ay, es que yo no inicio esto porque no tengo dinero para empezar. No tengo ¿cómo se llama? ¿Cómo le dicen?
a lo que tienes de dinero para comenzar un negocio, bueno, hay, no sé los términos, pero bueno, lo que tú necesitas, lo que yo necesito es una sanidad interna del tamaño de la gracia de Dios y del tamaño de la fe que Él tiene, porque Él puso un plan para tu vida. Y si el plan que Él puso para tu vida implica que tú vas a ser un empresario, pues Él te va a dejar fluir. Va a haber canales de bendición para que tú seas empresario, exitoso y todo eso, porque el plan es que tú seas empresario. Si tú vas a hacer X o Y cosa, bueno, Él te va a dar todo. Pero ¿sabes qué? Él te va a dar de más siempre. Porque Él no es codo. Él no se queda con nada. Y Él es dueño de todo. Entonces, cuando Él ve tu corazón y ve tu fe, Él te va a dar hasta que sobre y abunde, como hay muchos versos bíblicos. ¿Ok? Entonces, Lucas 16:10, como para confirmar, dice, quien es fiel en lo poco, también lo será en lo mucho. Si no puedes ordenar tus finanzas actuales en lo poco, ¿cómo esperas que Dios te confíe más? Es una pregunta, ¿eh? Una pregunta muy reflexiva. Entonces, muchos piden abundancia sin haber corregido la forma en que usan lo que ya poseen. Gastan con ansiedad, retienen por miedo. Fíjate bien lo que voy a decir, ¿eh? Gastan por ansiedad o por llenar vacíos de que no tuvieron cuando eran chicos, porque les negaron la compra de un juguete o de ropa y todo eso. Entonces ahora que ya tienen un poquito, ya gastan con ansiedad. Por ansiedad o por llenar vacíos. ¿Sí? Retienen el dinero por miedo. Entonces no dan. Si no dan, no lo reciben y no se multiplican. O administran desde la culpa, fíjate bien, desde la culpa o la apariencia. Es decir, su alma no está lista para sostener lo que anhela. Entonces Dios no les va a dar. ¿Por qué? Porque Dios es justo. Y para Dios es más importante tu alma que tú estés con dinero y que tú llenes tus vacíos ahí que tienes, ¿no? Dios quiere que prospere tu alma para que entonces Él prospere en todo a tu vida. Imagínate a un jardinero que sueña con un gran viñedo, pero ni siquiera riega la planta que ya tiene. ¿Confiarías en Él para darle más terreno o más lugar para sembrar viñas? Así pasa con Dios. Él no puede entregarte abundancia si no cultivas bien el presente para un futuro. ¿Ok? Entonces, cuando el alma sana, ya está el principio de esta prédica y de la anterior, la parte 1 y parte 2. Cuando el alma sana, aprendes a valorar lo que tienes. Fíjate bien, ¿eh? Tomas decisiones con paz y no con presiones o con angustias o con ansiedad. No necesitas impresionar a nadie con las marcas de la ropa o de lo que compras o de los carros, ¿ah? Con los lujos, porque no requieres impresionar a nadie con lo que compras o adquieres. ¿Okay? Pero si inviertes con propósito, no con impulso, por impulso, sino con propósito y con la guía de Dios. Es por eso que hay muchísimas personas que tienen mucho y dan mucho cuando son guiadas por Dios y nunca les es cesada la bendición o mermada la bendición. Al contrario, siempre van de más a más y más porque se sustentan su fe en lo que dice Dios. ¿Ok? Entonces, hoy te dice, papá Dios, te dice, lo poco que tienes es una prueba. Si lo honras, abriré las puertas para más, hasta que sobre y abunde, las compuertas. Entonces, yo te pido y te invito a que juntamente conmigo creas esto. Y es más, le platiques a Dios y le digas, papá, Padre, gracias por lo que ya tengo. Enséñame a administrarlos, a ser buen mayordomo. Ayúdame a honrarte con eso, de ser fiel y que tenga un propósito en lo que tengo. Sana mi alma para que mi economía refleje tu amor, tu orden, tu sabiduría y tu abundancia también, ¿por qué no? ¿Okay? Entonces,
Vámonos ya a la parte 6 y ya el cierre de la prédica. La parte 6 le hemos puesto armonía integral con Dios y su propósito. Basémonos en versículo Juan 15:5, que dice: yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. ¿Okay? A ver, manténganlo en su memoria. Juan 15:5, ¿ok? Pero también Isaías 26:3 dice: tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Tremendo este versículo. Entonces, la armonía con Dios no es un lujo espiritual. No es una religión para nada, ¿eh? O sea, no tiene nada que ver la religión con una armonía con Dios, una relación con Dios, una comunión con Dios. Es una necesidad vital. Cuando estás conectado de tu fuente, todo en tu vida comienza a perder dirección, ¿sí? Cuando estás desconectado de tu fuente, todo en tu vida está perdido, no tiene dirección. Tus emociones, tus relaciones, tus finanzas, tu propósito. No se trata de hacer más, sino de permanecer en él. ¿Okay? Entonces, en Juan 15:5, como leímos, nos enseña que solo cuando permanecemos en Cristo llevamos fruto. No por un esfuerzo humano o legalista o religioso, sino por una conexión divina. Porque fuera de Él nada podemos hacer, créanme. Con Él todo y sin Él nada. Y aunque a veces parezca que avanzamos, estamos construyendo sobre la arena si no estamos cimentados en Cristo Jesús, que es la roca inconmovible. ¿Ok? Entonces, Isaías también 26:3, que ya lo leímos, nos enseña que solo cuando permanecemos en Cristo llevamos fruto. No por esfuerzo humano, como ya lo dije, sino en perfecta paz. Dice que complementa esta verdad y Dios nos guarda en perfecta paz a quien mantiene su mente firme en Él. Esa paz es clave para tomar decisiones sabias en la vida, para tener las relaciones de amistad o de compañerismo, para estar en yugo igual y no en yugo desigual, que nos va a traer pues, sufrimientos y maldiciones y no sé, cosas tremendas, ¿no? En contra de Dios. Entonces, caminar con un propósito y administrar con una visión del reino de Dios es la mejor decisión en tu vida. ¿Ok? Imagínate Imagina que eres un instrumento musical de una orquesta. Si estás afinado con el director o alineado con el director, produces música que transforma, que deleita, ¿sí? que relaja. Pero si estás desafinado o no alineado con el director de la orquesta, aunque te esfuerces, solo generas ruido, te afectas. Así pasa cuando vivimos o vive la gente desconectada de Dios. Gastas energía, gastas fuerzas, te desvías, estás variable en todos los sentidos, te enfermas, te dañas a otros y no ves fruto. ¿Okay? Entonces, la armonía con Dios se construye con una oración o comunión constante con Dios, con una obediencia diaria a los principios y leyes de la gracia y del amor. Y cuando eres agradecido, una gratitud sincera emana de tu corazón, es un poderoso, una poderosa herramienta de multiplicación y de amor y de fluir con Dios. Y vas a descansar en su amor, en su gracia, porque desde ahí, desde su fuente de amor, su gracia, desde ahí fluye una economía sana, una economía con propósito, relaciones sanas con los demás y también decisiones estratégicas que te van a llevar a un crecimiento exponencial en tu vida en todos los sentidos. Entonces, en conclusión, cuando estás alineado a Él, ¿verdad? O con Él, tomas decisiones con sabiduría,
No requieres forzar puertas porque Él las abre. Te llegan cosas que no te imaginas. Eso me pasa a mí muy seguido. O sea, nos pasa a nosotros como ministerio. Es algo tremendo, ¿verdad? Prosperas sin ansiedad, sin preocupación, sin temor, porque caminas en paz y en una seguridad de que tú eres hijo de Dios, del Dios Altísimo, que tiene todo el control y todo permanece en Él y por Él y para Él. ¿Ok? Entonces, si vives con esa claridad de corazón y de mente, porque sabes quién eres y tienes una identidad bien definida, entonces pues ya sabes por qué estás acá en la tierra, ¿no? Que tienes aquí un objetivo, un plan específico. ¿Ok? Entonces, hoy Dios te llama a volver a esa armonía, a esa sintonía con Él, a dejar de depender de tu lógica humana o de las leyes naturales para volver a confiar en su guía. Entonces, junto conmigo, si tú quieres, haz una expresión de fe y dile, Señor, quiero permanecer en ti. Si quieres repetir conmigo, no pasa nada, nada más créelo de corazón. Señor, quiero permanecer en ti. Quiero vivir desde la paz, no desde la prisa o la angustia o la zozobra. Que mi alma se alinee a tu propósito para mi vida, al plan que tú tienes para mi vida, para que yo lleve fruto en ti y el fruto sea abundante y eterno. ¿Ok? Entonces, ya cerrando ya esta prédica tan hermosa y la parte 2 que empezó hace una semana, este no es el final de una prédica más. Es el comienzo, si tú lo entiendes, en el corazón de una transformación. Hoy el cielo ha soltado verdades poderosas en tu vida, eh, sobre tu vida. Entonces, la escasez no es tu herencia, la plenitud sí lo es. La plenitud es ser hijo de Dios y coheredero con Cristo Jesús. Entonces no ha sido llamado a sobrevivir, a ser mediocre que medio cree y medio no cree, sino a reflejar la abundancia del reino de Dios en cada área de tu existencia. Y no me refiero a esas teorías de la prosperidad extrema, rara, que usan solamente las leyes, pero no siguen el reino de Dios y su justicia. ¿Okay? Fíjense bien, ¿eh? Usan las leyes de la prosperidad y la abundancia, pero no siguen el reino, no están en el reino de Dios y su justicia. Entonces, la riqueza así pues no sirve. Hace 8 días citábamos un verso y lo ponen otra vez, por favor. También es un cántico, ¿eh? Es una alabanza. La bendición de Jehová es la que prospera y no añade con ella tristeza. ¿Okay? Entonces, cuando Dios te está prosperando, te está enriqueciendo a su manera, no añade tristeza alguna, al contrario, tú te vas a gozar en dar, en dar, en dar y en recibir, 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 dar, 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 pero antes te pone la fe para poder saber pedir. Porque quien no sabe pedir, no recibe, y quien no recibe, no da, y quien no da, no recibe. Y ahí se va. ¿Qué es primero? Todo es al mismo tiempo. ¿Ok? Entonces, ahora, lo que antes viste como falta, como escasez, Dios ahora lo va a usar como una plataforma para que de ahí en adelante tú saltes a otro nivel. Lo que antes sufriste como herida será sanado y convertido en testimonio de que pasó y ya pasó y ahora viene lo mejor de tu vida. Y lo que antes retuviste por temor o por egoísmo o por codo, ahora va a fluir por fe. ¿Okay? No te estoy diciendo que sueltes sin sabiduría a quien sea, o des. No, no, no. Déjate guiar por Dios para saber dónde, en qué tierra fértil tú vas a sembrar, donde Él te guíe. ¿Ok? Dios no está esperando que tú acumules mucha riqueza o cosas. Está esperando que te conviertas en alguien guiado por Él, para que Él te vea como lo que eres. Eso lo espero, ¿no? Como un hijo, como un heredero, como un buen administrador, como un buen mayordomo de su riqueza, como un embajador del cielo aquí en la tierra. ¿Ok? Entonces,
Cuando sanas tu alma, se sana tu visión. Cuando sueltas el temor, se activa tu propósito. Cuando dejas de autosabotearte, se liberan los cielos a tu favor. Y cuando aprendes a administrar con honra a Dios, Dios pone en tus manos más de lo que pides, más de lo que pediste. Entonces, hoy te reto a que vuelvas a tu origen. Recuerda quién eres. Acuérdate de la copa del olvido. O sea, no te acuerdas, pero tú eras espíritu juntamente con Dios y Él te sacó de Él y eres uno solo con Cristo. Somos uno solo con Él. Somos sus hermanos menores y Él nos cuida, nos llena de cosas que no te imaginas, pero solamente tienes que creerlas y descubrirlas y creerlas y aplicarlas. Entonces, vuelve a tu origen, recuerda quién eres, deja atrás la mentalidad de escasez, el espíritu del huérfano o del limosnero, el miedo al mañana, al no tener, Entonces, ahora mejor recibe la paz que sobrepasa todo entendimiento. Recibe dirección de parte de Él, recibe provisión desde el cielo. Ya no más cadenas invisibles, no más excusas heredadas, no más excusas por miedos, por ancestros, no más falta de perdón en tu vida, no más algún día podré tener esto. No. Levanta tu voz, agarra tu corazón y ponlo delante de Dios y dile, papá Dios, aquí está mi corazón, sánalo completamente, quita cualquier raíz de amargura. Quita esa dureza de corazón que me hace ser así como soy, que ya estoy harto o harta, porque aparte de sufrir yo y no mejorar, hago sufrir a otros. Perdóname por todo lo que he hecho y por todo lo que no reconozco. Dame sabiduría y entendimiento para reconocer y soltar todo lo que me impide soltarme para ser humilde. Estoy listo para administrar con sabiduría. Dile eso con fe. Pero antes pon en mí más y más humildad para entender. Y estoy entrando a un nuevo ciclo de bendición. Ya no más ciclos de maldición. Ya no más ciclos tóxicos, sino ciclos que van a evolucionar mi vida. Estoy entrando en una temporada de gratitud, de plenitud en ti, papá. Por lo tanto, por favor, ayúdame a ser agradecido contigo. Te amo, dile conmigo si quieres, te amo por la sabiduría que estoy recibiendo para actuar y la paz que estoy recibiendo para poder estar tranquilos y decidir sin miedo. Y por la fe que estoy recibiendo para avanzar. Gracias, Señor, por la armonía que estás poniendo en mi vida para que yo prospere en la libertad y según tu plan perfecto y tú seas glorificado por mí en todos los sentidos de mi vida. Ayúdame a ser parte de ti y que yo también lleve a muchos a ser parte de ti. Gracias. Basta la escasez. Hoy comienza la plenitud en ti, papito lindo. Gracias, Señor. Entonces, hasta ahí llegamos hoy con la parte 2. Bendiciones y síguete conectando con nosotros. Ayúdanos a enlazar a más personas para que reciban este tipo de palabra de bendición y de revelación. ¿Ok? Bendiciones. Nos vemos pronto. Bye. En MAGAC tenemos como misión integrar el espíritu, alma y cuerpo de los miembros de la gran familia cristiana interdenominacional hacia la vida diseñada por Dios para la sana convivencia, desarrollo y éxito en todos los ámbitos de nuestra vida. Como visión, sembrar la gracia y fe en Jesucristo en los corazones de esta generación, cosechando frutos de amor y amistad en las personas, familias, ciudades de México y a las naciones. Nuestros valores: sujeción a las autoridades, empatía y amor por las personas, espíritu de humildad y valentía, guiados por la verdad, Jesucristo y la palabra de Dios interdenominacional, excelencia de lo alto en tus acciones, dispuesto a morir al egocentrismo, total honra y gloria a Dios, vida plena en la gracia de Dios. Somos MAGAC, somos Iglesia Virtual Parousia.